Muy buenas noches. Vamos a iniciar esta transmisión que corresponde a este segundo encuentro de arbitraje, encuentro nacional. Y bueno, dado el éxito pues del primer encuentro que se tuvo y la expectativa que se generó, ha sido necesario convocar en 15 días y cumplido ese plazo a este segundo encuentro nacional de arbitraje. Este encuentro permitirá pues compartir experiencias en los centros de arbitraje a nivel nacional en relación, ¿sí?, a esta nueva era post pandemia en donde los centros de arbitraje no solo vienen atendiendo y afrontando la solución de controversias, sino vienen innovando. En el primer encuentro, las conclusiones hablaban de ello. ¿Qué tanta innovación, qué tantas posibilidades, correcto? ¿Qué tantas oportunidades surgían a partir de este nuevo escenario? Bien, entonces sean bienvenidos a este segundo encuentro nacional de centros de arbitraje. Vamos a iniciar este evento con la presentación de los expositores. Es el caso del doctor Hugo Tuesta del Águila, es miembro del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali. Bienvenido, doctor. Asimismo, está presente la doctora Mercedes Díaz Vergara, secretaria general del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad. Como verán, nos estamos descentralizando hacia el oriente peruano, hacia el norte. Luego, también está presente con nosotros la doctora Kimberly Melissa Chacaliaza López, secretaria general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín. Bienvenida, doctora. Asimismo, está presente Tané Coaguila Álvarez, secretaria general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, donde termina o comienza la patria. Ya nos aclarará ello. Bienvenida, doctora. Y finalmente, el doctor Gabriel Eguren Albán, secretario general del Centro de Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas de la Cámara de Comercio de Loreto. Bienvenido, doctor. Bien, vamos entonces a dar inicio a esta jornada que tiene que ver con el desarrollo de los siguientes ejes temáticos. Si tienen a bien desarrollar, complementar algo adicional, no va a haber ningún problema, ¿ya? El reto que significa la virtualización, ¿correcto?, de los procesos arbitrales. Por un lado, el principio de inmediación, si es que un proceso arbitral digital, virtualizado, ¿sí?, se está vulnerando este principio de inmediación, ¿correcto? Luego, si esta virtualización, que ya tiene buen tiempo, ya me imagino que en algunos lugares hasta cumplirá un año, si continuará, concluida esta situación en el mundo, este escenario de pandemia, continuará. Y finalmente, el tema del control constitucional que se ejerce sobre los laudos arbitrales. ¿Correcto? Entonces, siendo esos los ejes temáticos, como se darán cuenta, tienen que ver con el proceso arbitral virtualizado. ¿Correcto? Entonces, interesa compartir esas experiencias, interesa saber, ¿sí?, cómo se ha venido afrontando este nuevo escenario y, en todo caso, qué perspectivas hubiera en ese sentido. Muy bien. Vamos a dar inicio, pues, entonces, a la primera exposición a cargo del doctor Hugo Tuesta del Águila. Adelante, doctor. Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias a la Cámara Nacional por la invitación al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali. Buenas noches con todos los presentes, estimados doctores. Es un gusto para nosotros estar en este evento, formar parte de este evento nacional y poder dar cuenta de nuestras experiencias y cómo hemos podido desarrollar y de alguna forma hacer que el centro pueda estar a la vanguardia en este nuevo escenario. Con respecto al primer punto o al primer eje temático, consideramos que uno de los retos que tuvo la Cámara fue con respecto a los abogados de las entidades públicas. Muchos de ellos no cuentan con correos electrónicos institucionales, entonces tuvimos que de alguna forma hacer que las instituciones puedan brindarles correos electrónicos institucionales para que sus abogados puedan estar debidamente acreditados. En algunos casos hemos tenido que pedirles a los abogados de las instituciones públicas que tengan correos personales en los cuales podamos identificarlos debidamente, ¿no? Ya en el inicio de la exposición nos pediste que renombremos los nombres que salían en nuestras imágenes y pues algunos abogados tienen correos en los que no se les puede identificar, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hugo Tuesta tenía un correo que decía, no sé, pues abogado 2000. No era posible, era imposible identificar dentro del proceso que el escrito presentado, los documentos presentados por Hugo Tuesta, efectivamente con ese correo le pertenecían. Entonces, uno de los retos de la Cámara fue pedirles sobre todo a los abogados de las instituciones públicas, que puedan contar con correos institucionales o que sus correos los identifiquen de manera clara. Además de eso, tuvimos que pedirles a los abogados de estas instituciones públicas que sus órganos puedan equiparlos con maquinarias adecuadas. Muchos de ellos cuentan con computadoras que ya están obsoletas y que no podían conectarse de manera adecuada a una sesión virtual, incluso máquinas que no tenían acceso a Internet. Entonces, ha sido necesario generar toda una situación logística para que los abogados de las instituciones públicas que tienen procesos arbitrales con la Cámara de Comercio puedan acceder de manera eficiente a la virtualización del proceso arbitral. Otro de los retos ha sido también de la misma Cámara, porque hemos tenido que adquirir máquinas que puedan estar a la vanguardia de esta nueva normalidad y que sobre todo nos permitan en esta época de virtualización poder tener conexiones eficientes y, como tú lo has dicho y como ya lo vamos a ver en los siguientes ejes temáticos, hacer que los principios de inmediatez no se rompan. Porque, valgan verdades, la Cámara, como todas las instituciones y como probablemente todas las empresas en el Perú, no estaban adecuados a lo que ahora estamos viviendo, ¿no? A esta nueva normalidad y a este proceso de virtualización que se está dando a nivel nacional. Entonces, esos han sido los principales retos de la Cámara. Poder hacer que las instituciones públicas y nosotros mismos contemos con los equipos necesarios y con las medidas necesarias para poder hacer que el proceso de virtualización sea eficiente. Ahora, hablando, por ejemplo, del principio de inmediación, ¿no? El segundo eje temático versa sobre si es que mediante la virtualización de las audiencias y su desarrollo a través de los medios telemáticos se rompe el principio de inmediación. Bueno, tenemos que entender que el principio de inmediación desde la perspectiva de los tiempos que corren, entonces, si el principio de inmediación implica que todos los actos se desarrollen en presencia del árbitro o del tribunal, entonces una reunión virtual en la que se pueda verificar la participación de las partes no vulnera el referido principio. Obviamente, el árbitro o el tribunal deberán tomar ciertas medidas, como que las partes tengan encendidas sus cámaras, que muestren sus documentos de identidad, para identificar efectivamente a las partes que son
valga la redundancia, parte del proceso arbitral. Entonces, desde el Centro de Arbitraje de la Cámara, consideramos que la virtualización de las audiencias y su desarrollo, gestionadas diligentemente, no rompen o vulneran el principio de inmediación. Ahora, ¿qué es gestionar diligentemente una audiencia para no vulnerar el principio de inmediación? Es precisamente tomar todas las herramientas necesarias para poder acreditar que las partes del proceso arbitral efectivamente sean las que se encuentren desarrollando los actos. Creo que esto es importante poner en relieve, puesto que se podría dar el caso de que alguien que no es parte dentro del proceso arbitral empiece a presentar escritos o empiece a desarrollar las audiencias básicamente en nombre de otras personas, ¿no? Entonces creo que la diligencia en la realización de las audiencias debería ser gestionada de manera eficaz para que éstas no rompan el principio de inmediación. No creemos que la virtualización rompe el principio, al contrario, creemos que si se desarrolla diligentemente, este principio puede estar garantizado. Por otro lado, con respecto a si la virtualización del proceso arbitral acabará una vez superada la pandemia o es un fenómeno que ha venido para quedarse, bueno, creemos que la virtualización debe ser un fenómeno que debe quedarse. Y así lo señalamos enfáticamente, es un fenómeno que debe quedarse. Las audiencias virtuales alivian cargas como pasajes y viáticos de los árbitros que deben desplazarse a otras ciudades. Pero debemos entender que la virtualización no solo debe aliviar el tema de gastos, sino también debería servir para hacer más rápido y eficiente el proceso en sí. Antes se tenía que tener en cuenta que algunos árbitros no domiciliaban en la ciudad para programar algunas audiencias o diligencias. Ahora la virtualización hace que ya no dependamos de las distancias. Las distancias se podría decir que ahora se han extinguido y creo que ese es el mayor beneficio de la virtualización. Entonces, complementando la respuesta de la pregunta anterior, creemos que la virtualización debería darle mayor fortaleza al principio de inmediación. Con respecto al cuarto eje temático, considerando que el arbitraje en el Perú tiene un marco constitucional, ¿qué opinión tenemos en torno a la perspectiva del control constitucional sobre las decisiones emitidas en un laudo arbitral? Bueno, creo que ya de manera doctrinaria se ha establecido que el arbitraje definitivamente es jurisdiccional, entonces creemos que probablemente no sea necesario discutir si es posible o no el control de constitucionalidad, sino más bien deberíamos tratar de establecer en qué términos debe ser realizado este control. Y esto serviría de alguna forma para consolidar y legitimar la institución del arbitraje. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, los laudos deben ser susceptibles de control de constitucionalidad. Sin embargo, ese control debe ser realizado solo en los casos en los que se lesione garantías procesales mínimas para la validez del laudo, lo que incluye casos en los que se pretenda ejecutar un laudo a un tercero, por ejemplo, y en los casos en que se haga un control difuso contrariamente a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial al ejercer el control concentrado de constitucionalidad. Por lo demás, creemos que el recurso de anulación siempre debe ser la vía previa para el control del laudo y no otro tipo de procesos como por ejemplo los procesos de amparo. Eso desde la perspectiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Muy precisa la acotación que usted señala. Estamos ya pues ante un proceso arbitral digital. Esto hace unos meses, un año, de repente era impensable. Pero dice que toda dificultad es una oportunidad. Y fíjese, en este segundo encuentro podríamos ahora hablar ya de un proceso arbitral digital. Y es más, hasta contar una experiencia de cómo nos ha ido y qué perspectivas hay en ese sentido. Entonces, estos ejes temáticos lo que buscan es
precisamente esclarecer aquellas dudas, aquellas controversias, o aquel entredicho que a veces está ahí siempre presente. ¿Cómo así podría virtualizarse un proceso arbitral y si se respetan las garantías del debido proceso? Usted viene explicando que ello tiene una parte técnica, tecnológica, que puede seguirse ajustando, pero en la parte estrictamente jurídica, correcto, procesal, señala que no se vulnera el principio de inmediación y en tanto pues se cumplan con determinadas garantías materiales. Bueno, si estamos en un proceso virtual, entre comillas, ¿no? Lo material. Pero bueno, mostrar el DNI, poder identificar a las personas, etcétera, cierto protocolo que deba de seguirse. ¿Correcto? Y finalmente usted acota sobre este tema del control constitucional, control jurídico constitucional de los laudos arbitrales. Y bueno, una de las conclusiones del primer encuentro era este tema de la motivación de las sentencias. Terminaba siendo a veces una caja de desastre la insuficiencia en la motivación, aparente motivación o inconexa motivación o lo que fuere, y daba lugar a supuestos de nulidad, ¿correcto? Del laudo arbitral. Entonces, ¿qué opinión le merece ese tema de la motivación? Usted ya mencionaba algo de teoría, de conocimiento, algo de doctrina. ¿Cómo delimitar ese tema de la debida motivación? Adelante, doctor. Bueno, claro, efectivamente, a nivel incluso jurisdiccional hay bastante debate acerca de la motivación, ¿no? La motivación aparente y todo lo que usted ha señalado. Bueno, la motivación en el caso de los laudos arbitrales, pues, debe estar referida a los hechos demandados y a lo que la otra parte ha contestado en la demanda arbitral. Obviamente, si es que se tiene en cuenta que en el proceso se han desarrollado o visto, digamos, derechos que son disponibles, ¿no? La motivación debería ser entendida desde el punto de vista de que se analice debidamente cuál ha sido la pretensión demandada, cuáles han sido los argumentos de la contestación, pero básicamente creo que debería estar referida a los medios probatorios aportados por las partes, porque desde mi punto de vista, las pretensiones no solamente deben ser manifestadas o señaladas, sino deben ser probadas. Entonces creo que la debida motivación de un laudo arbitral debería estar centrado o enmarcado en los medios probatorios que han aportado las partes al proceso y a partir de ese momento establecer si efectivamente se emite un laudo a favor o en contra de una de las partes, ¿no? Correcto, doctor. Entonces, la fuerza probatoria que obliga, dice, ¿sí?, al árbitro a determinada decisión. Importante ello, y cómo ello podría en todo caso delimitar eso que se pide, se espera como una debida motivación. Entonces ya no solo es la argumentación, los fundamentos, la conexión lógica que usted refería, sino esa fuerza probatoria que también debe vincularse a esa argumentación. Muy bien, gracias, doctor. Vamos entonces ahora a continuar con la siguiente exposición, que estará a cargo pues de la doctora Mercedes Díaz Vergara. Entonces tenemos, doctora, bienvenida, estos temas que tienen que ver con el proceso arbitral virtualizado y este tema del control constitucional del laudo. ¿Qué opinión le merece? Adelante, doctora. Gracias. En primer lugar, agradezco la invitación a la Cámara Nacional de Comercio de Perú por permitirme compartir esta noche con excelentes profesionales de diversas cámaras de comercio. Bueno, en relación a los temas que se vienen tocando,
en cuanto a los retos que nos ha tocado afrontar durante los procesos de virtualización. Yo considero de que uno de los retos más grandes, como escuchaba un poco la ponencia del doctor, para la Cámara de Comercio de la Libertad, por ejemplo, ha sido sobre todo poder conectar con aquellas entidades públicas correspondientes, en este caso de la zona de la Sierra de la Libertad, ¿no? Donde muchos de los problemas que existían han sido los problemas tecnológicos, ¿no? Asimismo, internamente, uno de los retos más importantes que nosotros afrontamos y decidimos tomar es el hecho de darle una mayor seguridad a los documentos, tanto que ingresaban como que salían del centro. Y adicionalmente, la existencia de una firma digital, que es muy usual usar ahora, creamos un sistema interno de codificación de documentos para poder llevar un control de estos, tanto de sus ingresos, como de los documentos que ingresaban, como los documentos que han salido del centro, y todo aquello que ha sido emitido todo aquello que se ha emitido por los árbitros, ¿no? En cuanto al tema de la virtualización y el principio de inmediación de los procesos, cabe resaltar de que nosotros personalmente considero de que con los procesos, si bien es cierto, no existe un contacto directo con las personas, sí se cumplen esos principios, ya que hablamos de que el principio de mediación debe cumplir cierta interacción con las partes, existe lo que es la contradicción, se observa el lenguaje no verbal a través de las cámaras, y también hay una identificación de las personas que nos acompañan en ese momento. Entonces, sí se cumple con todos estos requisitos. No es un obstáculo la presencia no física de las personas para poder llevar a cabo el proceso, ¿no? Adicionalmente a ello, obviamente, lo que sí se ha venido dando en esta virtualización es que hay una mayor concentración de fuerza o energía al poder tener que estar visualizando los movimientos o las conductas o la interacción visual entre nosotros y las partes a través de las pantallas. Es lo que se ha venido dando actualmente, ¿no? Entonces, yo considero de que si nos referimos de que si esta virtualización viene para quedarse o solamente es un fenómeno transitorio, no. Creo que este modelo viene para quedarse. Nosotros en la Cámara de Comercio, en La Libertad, ya hemos venido acotando modelos virtuales, procesos virtuales, mucho antes de la pandemia. Audiencias de instalación o diversos tipos de audiencias a través de métodos de virtualización. Ahora se utiliza mucho el Zoom. Anteriormente nosotros usábamos lo que era Skype para las audiencias virtuales, y también teníamos un sistema de protocolo de emergencia. Incluso hemos llevado audiencias en las que si había algún tema de problema de conexión, el árbitro, la parte que necesitaba, utilizábamos medios telefónicos en los procesos de audiencia. Entonces, para nosotros, de alguna u otra manera, adaptar lineamientos ha sido nuestro reto, pero de alguna manera ya hemos venido trabajando el tema de la virtualización. Ahora, con respecto al tema del control constitucional de los laudos, tenemos que tener en claro de que la Constitución en realidad sí establece claramente el tema de la independencia con respecto al proceso de arbitraje. Entonces, con ello, obviamente, no dista de que no exista realmente una buena motivación en la elaboración de los laudos. Mayormente lo que se ha venido teniendo en cuenta de que hablando con respecto al control que se le hace o al tema de llevar un laudo a una nulidad en relación a los temas de forma, más no los de fondo, que ya implica la decisión que toma el árbitro.
Si bien es cierto, algunas instituciones manejan parámetros de presentación de algunos documentos en cuanto a la forma de los laudos, es muy importante que los árbitros manejen mucho el contexto de la motivación de los mismos, ¿no? Ya que de esta motivación o estas decisiones nos tienen que llevar a que a futuro no existan de repente temas de posteriormente presentar una interpretación del laudo o una ampliación de lo que se señala, sino que el laudo sea tan correctamente armado, tan correctamente motivado, que esta sea, que este sea, que no se lleve a, a otras, a otros temas adicionales, como sería pedir como la información de una interpretación del laudo, ¿no? En cuanto a ello, es lo que yo pienso con respecto a lo que es el control constitucional que se toma debidamente a las decisiones que tienen que ver con los laudos arbitrales. Eso es lo que tengo que aportar. Correcto, doctora, muchas gracias. Entonces, a ver, algunos preguntan, ¿no? En el anterior encuentro y ahora también, ciudadanos, ¿ah? Interesados en este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Y bueno, dicen, pero ¿qué diferencias habría? Y bueno, ya las consabidas diferencias, pero ¿no será que es una oportunidad, aparte de virtualizar los procesos, pero también de empoderar alguno de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, como es el arbitraje? Y bueno, si alguien dice en competencia, pero más que competencia, con su cuota de participación, con su cuota de aporte a la sociedad, al país, en la solución de conflictos. Entonces, ¿no será que también es una oportunidad para que los centros de arbitraje, evidenciando esta innovación tecnológica que usted menciona, ¿sí? Que ha procedido incluso a la codificación de documentos, y en su caso, que incluso ya antes desarrollaban algunas etapas del proceso arbitral de modo virtual? Entonces, de pronto, esa agilidad que se vaya a tener en como posibilidades de arbitraje en los distintos lugares del país, podría marcar una diferencia. Entonces, en ese sentido, importante lo que usted señalaba, lo que usted acotaba, ¿ya? Sobre esa posibilidad de que esto trascienda, perdure en el tiempo, ¿correcto? Gracias, doctora. Bien, entonces proseguimos con las exposiciones. Ahora pues vamos a dar la bienvenida a la doctora Kimberly Chacaliaza, que expresará sus puntos de vista y la realidad, ¿sí?, que les ha tocado vivir allá en la región, que ella comentará qué innovación tecnológica, qué brecha tecnológica existe y cómo han podido superar de repente algunas iniciales insuficiencias. Adelante, doctora Chacaliaza. Buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Cámara Nacional de Comercio del Perú por la invitación, a la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín para participar de este segundo encuentro nacional de centros de arbitraje. En realidad, primero quiero felicitar a los organizadores porque me parece muy importante que toquen estos temas, porque absolutamente a todos nos ha agarrado de imprevisto la pandemia y las consecuencias que ha traído el confinamiento, la cuarentena, las restricciones de reuniones sociales. Entonces, para la Cámara de Comercio de Tarapoto ha sido un proceso bastante curioso para adaptarse a esta nueva virtualización. En primer lugar, porque la mayoría de los procesos de arbitrajes que administraban, las partes pertenecían a la misma región. Entonces, las notificaciones de los diferentes documentos o actos procesales se hacían en físico y no se extendía mucho el tiempo de identificar si se había notificado debidamente a las partes para continuar con los siguientes actos procesales. Cuando se produjo la cuarentena y la emergencia sanitaria,
hubieron cambios en el propio centro de arbitraje. Les comentaré que yo tengo una corta experiencia, recién integro el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio desde agosto del 2020. Entonces, fue primero un reto identificar el estado procesal de cada uno de los arbitrajes que administramos. En segundo lugar, identificar si las partes habían al menos consignado un número de teléfono y un correo electrónico al cual poder comunicarse para poder manejar y coordinar las nuevas reglas que se iban a establecer en cada proceso. Otro punto era poder comunicarse con los árbitros, porque cada proceso tiene sus particularidades, cada proceso tiene sus propias reglas que han sido aprobadas por ambas partes y esas han tenido que ser modificadas para poder abrirle campo a las audiencias virtuales, a la presentación de escritos digitalizados, con firmas digitalizadas. Y en esta zona existen muchas entidades del Estado que ni siquiera cuentan con conexión a Internet, que para poder acceder a un correo electrónico tienen que trasladarse físicamente a una ciudad más cercana para poder entrar a una computadora con acceso a Internet y poder enterarse qué es lo que sucede. Esto, si bien es cierto, el arbitraje nos permite establecer reglas flexibles que propone el árbitro y que las partes finalmente aceptan, ha sido también encontrar este espacio de que puedan tener la conexión digital. Y no solo el acceso a una computadora, sino a los equipos que permitan la digitalización de los documentos, que les permita también remitirlos, porque podemos tener escritos, como la propia demanda arbitral, que tiene un gran tamaño, que no puede ser remitida por un correo electrónico de los tradicionales, llámese Gmail, Hotmail, Yahoo. Y los obliga a adquirir o a rentar, por así decirlo, espacio en la nube para poder compartir estos archivos. Al igual que en la Cámara de Comercio hemos tenido pues, que renovar equipos, tanto de cómputo como de impresión y de digitalización, adquirir espacio en la nube para poder compartir tanto con los árbitros o el tribunal y las partes, los expedientes o los documentos que tienen un gran volumen y que, como ya había comentado, es imposible su remisión por un correo electrónico simple. Otro de los retos ha sido también la propia digitalización de los expedientes. Muchos de los expedientes se quedaron con los plazos a medias por la cuarentena que se decretó en marzo del año pasado. Y para poder retomar estos plazos, se ha tenido que escanear todos los documentos que conforman cada expediente. Y eso es un esfuerzo no muy complicado, pero que sí demanda tiempo para cada uno de los procesos y dependiendo de qué tanto volumen maneja cada centro. Entonces, otro de los problemas también ha sido que las partes mantengan su correo electrónico en un buen estado. ¿Qué quiere decir? Que puedan verificar que los filtros que recibe su bandeja de entrada no nos envíe al correo de spam o no deseados y por lo tanto no se enteren que se les ha notificado con una actuación arbitral. Pero una vez superado esto, ha sido un poco más sencillo sobrellevar los nuevos procesos arbitrales, porque ya las partes se están acostumbrando a que tienen que digitalizarlo y los árbitros están planteando una forma mixta de llevar cada arbitraje. Con respecto a la virtualización de las audiencias y su desarrollo a través de medios telemáticos y el principio de inmediación, bueno, como ya lo explicaron muy bien los ponentes que me han antecedido, lo que busca la inmediación, el principio de inmediación, es ese acercamiento entre el árbitro y las partes y las pruebas para poder producir la certeza y finalmente que los árbitros puedan emitir su decisión. El uso de mecanismos digitales provee un entorno sincrónico en tiempo real que precisamente como ahora nos permite poder observarnos a los rostros cada uno, comunicarnos en video y audio en tiempo real, lo que supera la barrera de la distancia y la presencia física. Si bien es cierto, el derecho viene evolucionando y aunque las normas no vayan a la par en esa actualización, la literalidad de estas normas no debe suponer, pues, explícitamente que todo tenga que hacerse de manera física, como se ha venido haciendo anteriormente. Ahora se usa bastante el mecanismo de Zoom, que también genera un gasto adicional cuando quieres habilitar otras opciones, pero que es superable porque a través de un solo usuario puedes manejar tus diferentes audiencias
El almacenamiento en la nube te permite tener organizados tus expedientes. Y de cierta manera nos permite conectarnos con mayor rapidez con las otras partes. Este tiempo también de notificaciones pues se reduce bastante, porque en el instante en que uno presiona enviar desde nuestro correo electrónico de nuestra plataforma de mensajería, ya la otra parte lo está recibiendo. Y pues si creemos que la virtualización del proceso arbitral superada la pandemia se va a quedar o va a regresar a toda la normalidad, como ya les estaba adelantando, para nuestra Cámara se va a implementar un sistema mixto, dependiendo de las facilidades de los árbitros y de las partes. ¿Por qué lo digo? Porque, como es cierto, muchos de los árbitros no domicilian en la zona donde funciona el centro de arbitraje, pero otros sí. Inclusive las partes pueden pertenecer a la propia zona donde funciona el centro de arbitraje, como también no. Entonces, para aquellos que están alejados físicamente, pues es una maravilla la tecnología, porque nos permite, no sé, superar gastos de traslado, alimentación, y sobre todo el tiempo que te toma movilizarte de un lado a otro. Pero en cambio, con los procesos que desarrollan dentro de la propia ciudad, yo considero que los árbitros van a preferir llamarlos a una audiencia, como es lo tradicional, y poder tener también más acercamiento a las pruebas en caso de que exista algún tipo de actuación, porque no siempre son documentales lo que presentan las partes. Y respecto al control constitucional de las decisiones que se emiten en los lados arbitrales, si bien es cierto, tiene que haber una coherencia entre las pretensiones que demanda una parte con lo que responde la otra parte y las pruebas que ofrecen cada uno, también está bastante el razonamiento y la interpretación a las normas que se aplican por parte del árbitro. En este corto tiempo que tengo en el arbitraje he podido apreciar que a veces existen vacíos en la propia ley de contrataciones que le dan cierta libertad a cada una de las partes de interpretarlo a como mejor les convenga, y he visto también en los árbitros generar esta duda, sobre todo en las excepciones por los plazos de caducidad, cuándo se produce o no un plazo de caducidad. Pero pues al momento de emitir el laudo, el árbitro tiene que encontrar y expresar esa coherencia entre lo que él considera que es correcto con lo que ha planteado cada parte. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora Chacaliaza. En San Martín nos señala que existe esta experiencia y bueno, nos recordaba que los procesos iniciados en el modo manual tradicional, bueno, anterior a la pandemia, han tenido que continuarse en un modo virtual y que los nuevos procesos más bien ya se llevan de manera virtual. Y bueno, ahí hay una importante diferencia, ¿cierto? Cómo pasamos de lo tradicional, el modo común, a un modo virtual, ha tenido algún desfase de repente. Y de repente con este modelo ya virtual, empezando con una nueva demanda, ha tenido algunas facilidades más. Y usted señalaba que en todo caso, superada la pandemia, bueno, ahora ya podemos también hablar de ello porque hay vacunas y se ve los resultados. Bueno, una alegría para las familias, para tantas personas que de repente veían pues un futuro no tan claro al respecto. Entonces usted señala que va a haber van a coexistir ambas modalidades, ¿no? La virtual con la no virtual. Y tiene razón, es muy probable que ello sea así, pero se da cuenta, lo virtual no se va a dejar de lado y se va a utilizar como recurso. Y seguramente ya en algún tiempo terminará pues por solo ser virtual, finalmente, ¿no? Pero en ese tránsito seguramente habrán ambas posibilidades. Yo quisiera, en todo caso, que nos comente en San Martín,
y eso nos preguntan los participantes, la brecha tecnológica, mencionaba en una anterior exposición, en el Estado, que a veces no tienen esa accesibilidad. En el caso de San Martín, ¿usted ve que sí hay esa adecuada accesibilidad en el Estado? Podría decir que en parte, cuando son instituciones grandes, ellos desde el inicio de la pandemia, bueno, inclusive antes de eso ya manejaban correos institucionales para las diferentes áreas u órganos encargados de las contrataciones, o llámese Procuraduría, entre otros. Entonces, para las instituciones grandes no ha sido muy difícil adaptarse a la digitalización de los procesos arbitrales. Pero en cambio, a las entidades más pequeñas, podemos decir de alguna municipalidad, de una provincia alejada, ellos con las justas tienen señal no de internet, ni de internet, sino de telefonía. De telefonía en calidad 2G, inclusive que solo les permite comunicarse, más no les da esa fluidez para que ellos puedan conectarse a internet. Y eso los obliga a salir desde su distrito, donde ellos manejan toda su documentación, donde está tal vez su abogado, a otra ciudad que al menos les pueda dar una conexión estable que les permita revisar su correo electrónico y descargar los archivos que se les puedan remitir a través de esta vía. Y eso les implica, en primer lugar, trasladarse. El tiempo puede ser 2 o 3 horas, porque San Martín es bastante diversa, no todas las vías están pavimentadas. Y les implica ir y venir, o quizá trasladar documentos, que no sería pues lo recomendable para ellos, porque les genera una labor adicional tener que llevar documentos de cierta importancia. Y para ellos se les complica un poco. Tratan de superarlo, sí, pero les cuesta más. Correcto, entonces ahí hay una tarea pendiente de dotar de tecnología, conectividad y bueno, no solo en lo que se refiere al ámbito del arbitraje, sino incluso a un desarrollo adecuado social, económico. Eh, ya hablamos ahora de un derecho a la conectividad, un derecho humano incluso. Entonces, habrá que hacer ese esfuerzo. Y en el caso del oriente, pues, de la selva, ello es muy evidente porque por su geografía, las dificultades en la comunicación, en el tránsito, a veces son bastante complejas. Entonces, un, un recordaris que hay una necesidad de seguir ampliando la posibilidad tecnológica a más sectores del Estado y sobre todo en esos que usted menciona, doctora, distritos pequeños, pero que están en contacto con la población. Ojo, o sea, veámoslo de esa manera. La autoridad local es la que está de cara, la que es la cara visible del Estado frente a la población. Entonces, recordar ello. Importante, doctora. Bien, seguimos pues con la siguiente exposición a cargo de la doctora Tané Coaila. Este tema del proceso de virtualización, ¿correcto? En el arbitraje y este tema del control constitucional de los lados. Adelante, doctora. Bienvenida. Muy buenas noches a la mesa. Qué placer verlos. ¿Se me está escuchando? Fuerte y claro. Listo. Qué placer compartir con esta mesa. Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, no vamos a usar el tiempo, vamos a empezar con el tema que nos convoca el día de hoy. No es raro y es sabido que la llegada del COVID ha evidenciado la peor crisis sanitaria del Perú. Ha evidenciado la falta de infraestructura. Ha evidenciado, y todo esto ha repercutido obviamente en el mundo del arbitraje. Estas carencias que de las cuales nosotros ya teníamos conocimiento, tanto como infraestructura sanitaria, la pandemia se ha encargado de desnudarlas y demostrarnos que en este momento no estábamos preparados. Sobre este escenario,
se ha podido identificar dos clases de obstáculos o dos clases de retos en la virtualización de un proceso que común y normalmente lo conocíamos de forma física a través de documentos físicos y a través de la presencia física de las partes y los árbitros. Entonces, este proceso de virtualización, no sé si yo le llamaría un proceso. Un proceso reúne fases y etapas. El proceso de virtualización en el Perú, para todos los rubros, tanto judicial, arbitral, inclusive me puedo referir al laboral, es un paso inmediato. Un paso inmediato al cual nos vimos obligados, porque de otra forma no íbamos a poder continuar con las actuaciones arbitrales y con los procesos. Entonces, este paso inmediato de virtualizar los procesos lo podemos identificar en hasta dos retos. El primer reto puede ser un reto procesal y el segundo uno virtual, eminentemente técnico. El primer reto, el virtual, ¿cuál es? Es conocido, es sabido. El primer reto entonces sería que no todos experimentamos o no todos tenemos un buen acceso a Internet. No todos. La banda ancha está saturada en este momento a nivel nacional, a nivel mundial, por el uso desmedido y por el uso que nos obliga a hacer a todos justamente esta clase de sesiones, de audiencias, de comunicaciones, de trabajo. Entonces dificulta que en algunas ocasiones la falta de banda ancha dificulta entonces que las audiencias virtuales se realicen con total fluidez. Imagino que a muchos de los colegas nos ha pasado que se pierde la conectividad o se pierde la conexión con alguno de los participantes en alguna audiencia. Ahora, en segundo lugar, y dentro de un reto virtual, es obviamente el equipo de trabajo, ¿no? El equipo de trabajo que no necesariamente lo teníamos adecuado para llevar todo, para afrontar todo un proceso de forma virtual. Entonces, la virtualización de este proceso obviamente ha generado o ha forzado una mejor inversión en equipamiento y también obviamente en un soporte técnico para llevar a cabo el trabajo. No todos también dentro de este problema, dentro de este reto de virtualizar, es que no todos los centros de arbitraje, estudios de abogados y entidades del Estado contaban con los software necesarios para poder adaptarse a una virtualidad. Dado que aquellos programas vinculados con una conferencia debe ser una base de datos sólida, a la que no todos podían acceder en determinado momento. Entonces, esto ha complicado a que se pase a la virtualidad de forma completa. Nosotros como centros de arbitraje tenemos que coadyuvar a las partes a que en igualdad de armas puedan presentarse y puedan continuar con su proceso. Un segundo problema que se ha podido identificar al margen de la virtualidad y de la forma técnica en la cual se llevan los procesos. ¿Por qué? Porque estos retos virtuales se pueden superar, son superables a través de una mejor inversión en equipamiento de trabajo, una mejor contratación de banda ancha, coordinar con las partes previamente, es superable. El segundo reto que quizás es el más importante, es un reto procesal. Es un reto procesal. Entonces se da en cuanto a la producción de la prueba. ¿De qué forma se atribuye? El arbitraje necesariamente es prueba en el proceso. Entonces, ¿de qué forma la virtualización ha generado un reto en esta etapa del proceso? Mire, lamentablemente con la llegada del COVID, mucha información, como acabamos de escuchar de colegas, mucha información no se encontraba digitalizada. Entonces, de un momento a otro, se ha tenido que proceder con la digitalización para continuar con los procesos arbitrales. Y se encontraba entonces, por parte de los centros de arbitraje, los expedientes en sus archivos, y por parte de los abogados quizás en sus estudios, en las entidades, y por parte de los procuradores en las entidades. Entonces, en trabajo en conjunto se ha tenido que digitalizar esta información que en algunos casos, no todos imagino, no se tenía digitalizada. Ahora, asimismo, muchas constataciones o inspecciones que se hacían por parte del tribunal ya no se pueden hacer a raíz de la inmovilización social obligatoria. Entonces, ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque ciertos tribunales
hacían esta diligencia como parte del proceso y le asignaban cierta importancia el contacto visual y el contacto físico presencial quizás en una obra, ¿no? Entonces, por parte como consecuencia de la movilización, en realidad muchas intenciones o consecuencias ya no se pueden realizar, lo que sí puede ser superado quizás con un video y demás. Esto entonces nos lleva al segundo punto de esta interesante agenda. Entonces, si los árbitros, los tribunales necesitan de diferente percibir medios probatorios, percibir la actitud de las partes, se estaría entonces quebrantando el principio de mediación conforme a la ley de arbitraje peruana. La respuesta es clara y sencilla, y lo puedo decir, lo puedo detallar y lo puedo resumir en lo siguiente. No por dos principales razones. Yo creo que más que inmediación entre las partes, la virtualización nos obliga tanto a las partes como a los entes de arbitraje a confiar más en la buena fe de las partes, entre ellas, y de las partes del centro de arbitraje. Entonces, más que inmediación, más que quebrantar la inmediación, yo creo que consiste en mejorar o confiar en la buena fe de las partes. Y ese momento, por ejemplo, decía la doctora Kim, me parece que han tenido que proporcionar, se han tenido que adaptar a diferentes medios para que las partes confíen la seguridad de la administración de su proceso en una época virtual. Y me parece que es excelente. Todos lo debemos hacer de aquella forma, proporcionarles a las partes aquella seguridad y buena fe en el proceso. Ahora, sobre la intermediación, no necesariamente se rompe las partes del árbitro, porque de alguna forma, en un proceso presencial, ¿cuántas veces las partes han tenido ese contacto directo con los árbitros? Parece que en una o dos audiencias, ¿cierto? Pero esas audiencias, estos medios justamente permiten que las partes de igual forma puedan intervenir en el proceso sin mayores observaciones. Continuando, entonces, estamos abordando entonces la siguiente idea en que no se rompe este principio de virtualidad. Entonces, de inmediación. Entonces, una vez que culmine, una vez superada, ojalá prontamente, no quiero pecar, bueno, ojalá y prontamente podamos superar. Se acabará entonces los medios virtuales que se ha implementado o que han implementado diferentes centros de arbitraje, o la forma en la que estamos llevando los procesos, o nuevamente les notificaremos, ¿no? No vamos a regresar a presencial. Definitivamente no. Siempre ha existido el interés progresivo por parte de normas nacionales, el interés progresivo de virtualizar el proceso, inclusive antes de la pandemia, ¿no? Nuestra ley peruana de arbitraje al respecto no dice nada, no nos impide, no lo regula, pero entonces es decir, guarda absoluto silencio sobre la virtualidad, pero consagra en el artículo 31 la libertad de la organización de las actuaciones. Entonces no nos prohíbe realizar estas actuaciones de forma virtual. Ahora, en el arbitraje internacional, bajo las reglas del CIADI, también ya se llevaban los arbitrajes de forma virtual, porque en ese camino y en ese sendero ya se había programado y proyectado el arbitraje mucho antes del COVID. Entonces, inclusive el reglamento de la Cámara de Comercio de Lima, el reglamento de solución y conflicto, ya estimaba que árbitros peritos, testigos, podían intervenir de forma virtual. Me parece que este ha sido un fenómeno que ya preexistía, pero que sin embargo se ha consolidado a raíz de la pandemia. Entonces, definitivamente no va a culminar este proceso de virtualización, no se va a acabar, en realidad coadyuva el proceso, y muchos ya se conocía, mucho ya se hacía antes una práctica normal, era sostener comunicaciones electrónicas con los árbitros, no necesariamente enviarnos cartas semanalmente. A ver, vamos, entonces, finalmente, sobre el segundo punto de esta agenda, que nos dice lo siguiente: en el Perú el arbitraje tiene un marco constitucional.
Por supuesto que sí. Pero este marco constitucional, ¿qué opinión entonces merecería el control constitucional sobre las decisiones emitidas en un laudo? ¿Cuál es el control constitucional sobre las decisiones emitidas en un laudo? Para empezar, ¿este control es necesario? ¿Es legal? ¿Es legal? Lo estamos verificando en la Constitución. ¿Es necesario? Considero personalmente que sí. Me parece que hay bastante coincidencia en que los laudos arbitrales deben ser susceptibles de un control de constitucionalidad bajo las normas que rigen nuestro Estado. Sin embargo, este control debe ser realizado solo en los casos en los que se presionen las garantías procesales mínimas. Y me remito brevemente al expediente número 142-2011-PA del Tribunal Constitucional, donde cual se establece justamente los presupuestos para los cuales las partes deberán acceder y permitirse interponer un recurso de medida de laudo vía constitucional. ¿Por qué? Porque si bien la ley está permitiendo que después quede emitida una decisión, luego de una valoración de pruebas, de actuaciones, administrada por un centro de arbitraje, velada, y le da cierto control, inclusive cierta supervisión del proceso, si nuestras normas constitucionales permiten a las partes, luego de todo este proceso, puedan acceder a un control constitucional de su motivación y de su contenido, también entonces ha permitido a través de esta importante sentencia del Tribunal Constitucional que no se haga abuso, de este derecho que se les está otorgando, ¿no? Entonces, ¿es importante el control constitucional? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Al igual que las normas, al igual que diferentes pronunciamientos emitidos en el ámbito de la resolución de un proceso. Por supuesto que sí. ¿Se debe poner límites? Sí, y lo que se ha realizado entonces al margen también de las selecciones de arbitraje, a través de este presidente del Tribunal Constitucional, es establecer parámetros para su aplicación. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta de nuestro... Gracias, doctora. Importante lo que usted señala de la realidad en Tacna y cómo pues se ha venido desarrollando esta virtualización de los procesos arbitrales. Me parece importante cuando usted señala lo siguiente. Usted dice, no nos olvidemos que incluso antes de la pandemia, los peritos, en fin, estaba permitida la interactuación, ¿correcto?, de algunas personas en este modo, ¿cierto?, virtual. Entonces tampoco es que todo ha empezado de cero, ya había cierto recorrido, cierta experiencia, y por lo demás, lo que ahora en todo caso está sucediendo es una consolidación, ¿sí?, de todo ese bagaje tecnológico. Ahora, lo que también usted señala, y coincidiendo con las anteriores exposiciones, y de repente esa va a ser una de las conclusiones de este segundo encuentro, ese va a ser el aporte. Yo les comento, en el primer encuentro el aporte incidió bastante, entre otros aspectos, en el tema de la debida motivación de las decisiones. Pero ahora veo que el tema está discurriendo por el tema de la teoría de la prueba en un proceso arbitral. En un escenario de pandemia, en un escenario de virtualización, ¿cómo produce la prueba? A ver, la prueba, correcto, se produce dentro del proceso, ¿sí? Para los abogados, estudiantes, eso se conoce, pero como estamos llegando a ciudadanos, habría que recordar ello. La prueba se produce dentro del proceso, ¿correcto? Y siendo así, pues incluso ya una anterior exposición hablaba de la condición de fuerza probatoria que obliga a una decisión a los árbitros, al árbitro, y ahí su importancia. Entonces ahora se decía, ahora, ¿cómo estamos produciendo prueba en un proceso
arbitral digital, virtualizado, y qué insuficiencias o suficiencias se están generando. Por favor, a ver, concretamente veamos lo siguiente. Usted señalaba que la manera de algún modo de suplir una inspección, una visita, era con un video, ¿correcto? ¿Cómo así, nos preguntan los participantes, cómo así podría tener mérito probatorio ese video que se aporte? Adelante, doctora, por favor. Ya. Mire, vamos a partir de la primera idea. Tenemos clases de prueba, ¿no? A ver si hay clases de prueba documentales, no habría ningún problema, se presentan al árbitro, no va a haber ninguna modificación. Me referí precisamente a una inspección, por un caso que tuvimos, en donde se quiso valorizar, claro, el avance, en discusión estaba el avance de una obra. ¿Bien? Entonces son dos posiciones obviamente contradictorias entre se avanzó por la parte demandante y por la parte demandada no se avanzó. Se presentaron obviamente diferentes pruebas peritajes y demás, que el oficio se decidió en aquel entonces, antes de esta pandemia, que el tribunal se trasladara físicamente a la obra y a través de la apreciación física que ellos tenían, poder resolver a una visualización. Sobre este escenario, se podría llevar a cabo una inspección por parte del tribunal para valorizar, no sé, daños, para ver avances y demás. En este momento no es recomendable. No es recomendable. Pero una forma de poder suplir quizás una inspección podría ser, como les comentaba, con una filmación, con un video de la misma obra, con fotos. Es una forma de suplir. Obviamente, la interacción que tiene el tribunal, la interacción que tiene el tribunal con esta evidencia física no va a ser necesariamente igual. La experiencia no va a ser la misma. Pero lo que se quiere, obviamente, es aportar prueba, causar convicción en el tribunal. Entonces, la mejor forma de suplir esta diligencia sería a través de un medio fílmico, ¿no? Sería la única forma de que las partes, convidados y demás, se trasladen físicamente a la obra y graben y posiblemente muestren al tribunal este medio fílmico, enviarlo y proyectarlo, ¿no? Sería la única forma de suplir. Y yo me pongo en la posición de las partes, porque nosotros también tenemos que dirigimos centros de arbitraje y obviamente tenemos que cuidar, queremos que avancen los procesos, por supuesto que sí, es donde es nuestra responsabilidad. Pero yo siempre tengo en cuenta y me comunico a las partes, hay ciertas acciones que en estos momentos no las podemos realizar. No podemos realizarlo, a pesar que las partes lo soliciten y quieran, y yo quiero conversar con usted, quiero entrevistarme con usted. Me parece que nosotros somos de una cultura muy presencialista. Las partes quieren conversar con nosotros, quieren conversar, yo le digo con una llamada, me parece que esto se puede solucionar, ¿no? Pero como personas que dirigimos en realidad tanto, y tenemos la responsabilidad de tantos procesos, de tantos contratos, debemos cuidar también el cuidado del proceso y el cuidado del proceso al margen de que se trate de avanzar lo que más se pueda en nuestros centros de arbitraje. Entonces, justamente por eso les decía hace un momento, para finalizar, que debemos prestar una especial atención a la igualdad que muestran las partes. No todos están en las mismas condiciones de responder en este momento un proceso de forma virtual. Entonces, ha mencionado hace un momento quienes tienen más problemas, obviamente, son instituciones pequeñas con reducidos presupuestos y con reducido personal. Entonces, nosotros también nos encargamos como administradores de un proceso de poder superar conjuntamente con las partes estos impedimentos. ¿Por qué? Y no es que sea el centro arbitral que la Cámara de Comercio determina la vigilante de las partes, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente esto responde al artículo 63, al artículo 63 de la Ley Peruana de Arbitraje. Si las partes asumen y manifiestan que no están en la igualdad de armas frente a su contraparte, esto es causal de un recurso de nulidad del laudo. Entonces debemos ver todos estos parámetros que
las partes en determinado momento nos manifiestan, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de Tacna, una entidad me manifestó que no podían retomar el proceso. No podían, a pesar de que ya se estaban levantando las operaciones. ¿Por qué? Porque el procurador y defensor de esta entidad estaba con COVID. El personal se había contagiado y no tenía presupuesto en realidad para designar a otra persona. Son motivaciones o son alegaciones que hacen las partes y que nosotros debemos prestar especial consideración. Correcto, importante, doctora, lo que usted señala, y este tema de la igualdad de armas y con estas barreras tecnológicas, de repente ellos se está evidenciando y habría que, en todo caso, repensar esa parte. Muy bien, gracias, doctora. Entonces vamos ahora a dar la oportunidad a que exponga el doctor Gabriel Eguren, de Loreto. Allá precisamente la posibilidad de comunicación tiene limitaciones. La comunicación no tiene esa fluidez como en la costa, y de repente nos podría expresar dentro de lo que ahora estamos pidiendo como experiencia, pero sobre todo cómo han podido superar estas insuficiencias. Adelante, doctor, bienvenido. Bien, buenas noches. ¿Me confirma recepción, por favor, de audio? Fuerte y claro. Bien, buenas noches. Sin ánimo de prolongar esta sesión académica, quiero agradecer por esta invitación por parte de la Cámara de Comercio Nacional del Perú. Considero que es un espacio integrador y enriquecedor en muchos aspectos, ¿no? Definitivamente, la actual crisis nos deja con muchas lecciones que compartir en el proceso de virtualización que cada centro de arbitraje está llevando a cabo en sus distintas realidades. Y las preguntas planteadas por la organización no pueden ser más oportunas y específicas para compartir ello. En cuanto al primer tópico, ¿cuál ha sido el reto más importante de afrontar este proceso de virtualización? Primero debo señalar que coincido con mis colegas en que debemos contextualizar estos retos en el marco de que la virtualización del arbitraje se vino dando desde ya hace mucho tiempo, pero a pasos cortos. El uso de correo electrónico y otros medios de comunicación virtuales o medios telemáticos es parte de nuestros reglamentos desde antes de la crisis sanitaria y está contemplada más aún en nuestra Ley General de Arbitraje, en su artículo 12 sobre notificaciones y plazos, y en el artículo 42 sobre la posibilidad de realizar o no una audiencia según se convenga. Sin embargo, las ya existentes brechas de conectividad en el país y el limitado conocimiento de las herramientas digitales se ha hecho sentir mucho más al tener ahora la imperiosa necesidad de evitar el contacto personal en nuestras actividades como centros. Bien, en Loreto nos hemos visto desafiados a superar muchos retos desde el 16 de marzo del año 2020, donde se decidió en prima facie suspender los procesos. Posteriormente, con la focalización de medidas del gobierno y a la vez la flexibilización de estas, comunicamos a las partes procesales el levantamiento de esta suspensión y comenzamos a establecer y comunicar un nuevo modelo de procedimiento no impositivo para los actores procesales que implementen una virtualización al proceso. Sin embargo, en el camino pudimos identificar los siguientes retos persistentes. El principal que yo considero, el realizar el proceso arbitral virtualmente con un servicio de Internet inestable. Y secundario, la resistencia de los actores de seguir un proceso arbitral mediante solo los medios virtuales. Y tercer reto, la digitalización de los expedientes arbitrales completos. Bien, a mayor abundamiento, estos retos no podrán ser superados totalmente sin la intervención del Estado en cuanto a las brechas de conectividad. Y en cuanto a nosotros, como centros de arbitraje, debemos hacer esfuerzos económicos y de implementación de medidas que puedan garantizar un debido proceso a las partes que poco a poco son conscientes de grandes beneficios como el ahorro de recursos y tiempo en esta modalidad. Bien, si considero que esta virtualización de las audiencias rompe el principio de inmediación, considero que no.
¿no? Acá la cuestión principal es determinar de que si la virtualización de audiencias y su desarrollo por medios telemáticos afectaría este principio en el arbitraje, esto se ve ampliamente superado, ya que la virtualización y medios telemáticos son espacios donde se puede hacer uso de presentaciones, videos, imágenes, expedientes digitalizados completamente con la finalidad de mostrar efectivamente las pruebas al tribunal o simplemente para que las partes sean claramente atendidas en su disertación con posibilidad que ésta sea más ilustrativa y se siga en tiempo real. Además de la gran ventaja de no reprogramar muchas veces las audiencias por una imposibilidad de la asistencia de alguna de las partes o el árbitro, ¿no? Todo ello, lo ya mencionado, se ve ampliamente superado, repito. Sin embargo, debo enfatizar lo siguiente. Todo esto supone que no haya alguna actuación de mala fe de partes, ni de descuido para que las imágenes, videos, documentos, sonidos no sean distorsionados, ya que ello afectaría gravemente el principio de inmediación con el cual el tribunal ya no tendría un trato directo y real tanto con las partes como con las pruebas. Durante nuestra experiencia del centro de arbitraje, no hemos evidenciado este tipo de actos. Más, es necesario tal vez una regulación interna que exhorte explícitamente a no cometer dichos actos o un software que permita evidenciar este tipo de estrategias que buscan afectar la normal realización de un proceso arbitral. Bien, si esta virtualización del proceso arbitral acabará una vez superada la pandemia, yo considero que se quedará, ya que se acomoda muy bien con el espíritu de la norma general del arbitraje, que tímidamente ya estuvo concibiendo el uso de medios telemáticos y la posibilidad de realizar o no realizar audiencias. Los retos generados a partir de la crisis sanitaria nos acercan aceleradamente a los cambios anhelados por el arbitraje para que el mismo sea más efectivo en la práctica y siga siendo aquella vía más célere que la justicia ordinaria. Estos retos deben ser tomados como una oportunidad para comenzar a hacer las cosas diferentes y de una mejor manera responsable. Pero ¿por qué? Hay que formularnos la siguiente pregunta. ¿Por qué esforzarnos en que se quede? Los beneficios de la implementación de la virtualización del proceso arbitral saltan a la vista, desde ahorro de recursos como papel, movilidad, ahorro de tiempo en acciones de enviar una copia de la demanda a todas las partes y árbitros, todo ello con la correcta dirección que cada centro de arbitraje puede dar según su regulación interna, seguirá siendo de mucho provecho. Bien, considerando el marco constitucional que tiene el arbitraje en el Perú, si mi opinión respecto al control constitucional sobre las decisiones emitidas en un laudo arbitral, lamentablemente, considero que durante los 2 últimos años el arbitraje sufrió un suceso donde se cuestionó gravemente la decisión que contenía el laudo de un proceso arbitral en específico. Y con ello se cuestionó la probidad de los profesionales que fungían como árbitros y la existencia de esta vía al tener en palabra de algunos una excesiva falta de control del Estado y que por ello se prestan malas prácticas. No justificaré las malas prácticas, que a todas luces son reprochables. Sin embargo, este caso no debe ser generalizado para todos los arbitrajes. No es saludable para el sistema de justicia. Ello, lamentablemente, todo este suceso sirvió para que se forme una opinión que exigió un control constitucional más intervencionista, del cual estoy en desacuerdo mientras este exceda la ley y desnaturalice el arbitraje. ¿No? Todo ello, lo que estoy mencionando, está debido a que mediante ya conocidos precedentes vinculantes se ha reconocido una especial protección a la jurisdicción arbitral. Tenemos a mayor ilustración la sentencia 6167-2005, 1567-2006 y 4195-2006, para que nadie interfiera en la misma. Recordemos que este se dio ante un mal uso del amparo contra los laudos en sede judicial para alterar injustificadamente lo resuelto por estos o alterar el mismo proceso arbitral.
Bien, para finalizar, ¿qué se debe mejorar normativamente para acelerar este proceso de virtualización? Considero que definitivamente el aspecto que más aceleraría este proceso de virtualización sería una política de Estado muy efectiva, que busque acabar con las brechas de conectividad en el país e instaurar el tan conocido gobierno digital. Ello abriría muchas puertas a regiones cuyas capacidades muchas veces se ven limitadas ante la insostenibilidad del uso de plataformas, softwares, que requieren una cierta velocidad y calidad del servicio de Internet con la que no cuentan. Ello definitivamente sobrepasa nuestros esfuerzos como centros de arbitraje y esperamos que, aunados a las demandas de otros sectores importantes como la educación y el trabajo en el sector público, el Estado priorice este tema. A la vez, ante esta nueva ola de virtualidad en los procesos arbitrales, se debería normar sobre aquellas nuevas conductas o estrategias que las partes usen de mala fe para la obstrucción de procesos arbitrales, identificarlas con ayuda del derecho informático, pero poco a poco prevenirlas y sancionarlas. Para terminar, sugiero promover espacios o mesas de trabajo de nuestra área que tengan la misma finalidad que este espacio, de integrarnos y retroalimentarnos de las medidas que otros centros de arbitraje hayan aplicado. Estoy seguro que más de uno aquí tomará en cuenta lo escuchado y lo aplicará en el centro de arbitraje al que pertenece. Desde la iniciativa privada es como podemos empezar impulsando proactivamente este proceso de virtualización. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, importante lo que usted señala, reiterar, y es bueno que se haga. No olvidemos que están acá presentes árbitros, pero sobre todo en su mayoría son secretarios arbitrales. Son quienes llevan, ¿sí?, los expedientes. Son quienes están, en términos de repente coloquiales, al pie del cañón con cada proceso, y por eso la experiencia que ellos pueden transmitir, ¿correcto?, en relación a todo este proceso que ha irrumpido el proceso de la virtualización. Entonces, importante lo que usted señala, en la esfera arbitral ya existía, ¿sí?, incluso normatividad que hablaba de la comunicación vía correo electrónico y, en fin, el uso de una serie de recursos tecnológicos. Si es así, seguramente ello pues pasará a ser estructural, pasará a ser transversal. Y bueno, sin ánimo de esperar la norma, yo pienso que ya la realidad nos ha superado y por eso los esfuerzos incluso de innovación tecnológica que vienen haciendo los centros. Una inquietud, doctor. Siendo ello posible, ¿qué sugerencia de innovación tecnológica podría usted señalar? Aparte de las conocidas, ¿no? Superar la brecha tecnológica, de repente la capacidad en los correos electrónicos que sea debidamente la adecuada y la conectividad que se le toque, que le corresponda a cada sector del Estado, por más pequeño que sea. ¿Qué más podría hacerse en materia tecnológica en este escenario de virtualización de los procesos arbitrales? Adelante, doctor. Bien, gracias, muchas gracias por la interrogante. Bien, todo este proceso de virtualización tiene consigo mismo, así como pro, tiene contras, correcto, ¿no? Ello supone, referido a la negativa de esta virtualización, ello supone que no haya alguna actuación de mala fe por parte de alguna de las, bueno, de parte de una de las partes procesales y de descuido para que las imágenes, videos o documentos, sonidos sean distorsionados, ¿no? Esto afectaría gravemente el principio de esta inmediación que estamos hablando, ¿no? Con el cual el tribunal ya no tendría el trato directo y real, tanto con las partes como con las pruebas. Bien, en la experiencia de nuestro centro de arbitraje, hasta ahora, felizmente, no hemos evidenciado este tipo de actos. Lo que sí yo recomiendo, como a modo de sugerencia, es tal vez una regulación interna que exhorte explícitamente a no cometer dichos actos o un software
que permite evidenciar este tipo de estrategias que buscan afectar la normal realización de un proceso arbitral. Correcto, doctor. Entonces, algo de autorregulación, algo de un protocolo que podría coadyuvar a este tema de la buena fe procesal, ¿cierto? Muy bien. Entonces, antes de despedirnos, un aporte final sobre este tema de innovación tecnológica en un escenario, pues, de virtualización de los procesos arbitrales. Quisiéramos escuchar y lo que tengan a bien comentar en modo adicional a los participantes. Hay algunas preguntas y me parece que son colegas, incluso árbitros, que les ha despertado el interés este tema de la teoría de la prueba, cómo se viene desarrollando su plasmación en un escenario de un proceso arbitral. Pero bueno, habrá tiempo para ampliar ello, pero si ustedes quisieran adelantar algo, está bien. Pero principalmente, ¿qué más sobre innovación tecnológica podría hacerse? Adelante, doctor Hugo Tuesta. Gracias, estimado doctor. Bueno, sí, creo que un evento posterior para poder explayarnos más sobre cómo podríamos establecer fuerza probatoria en los procesos a raíz de la virtualización sería muy interesante. El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio estaría gustoso de participar. Bueno, con respecto al tema de innovación tecnológica, aparte de lo que ya se ha señalado, sería importante que a través del Estado y a través también de las empresas privadas podamos establecer firmas electrónicas ya. Esto sería importante para poder identificar verdaderamente a las personas que participan dentro de los procesos. Aparte del tema de firma electrónica, creo que un aporte importante e innovación sería, por ejemplo, tener que el Estado peruano pueda contactarse con personas, por ejemplo, que están pretendiendo dotar de Internet al mundo. Tenemos el caso de este empresario Musk que pretende llevar Internet a través de una especie de globos que se van a ubicar en diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, qué importante sería de repente que el Perú pueda ser un país piloto en este tipo de tecnologías. Sería muy interesante, por ejemplo, que nuestras autoridades puedan gestionar ese tipo de iniciativas privadas que son muy visionarias, ¿no? Gracias, doctor. Doctora Kimberly Chacaliaza, en un proceso arbitral, ¿qué otra innovación tecnológica podríamos desarrollar aparte de la ya conocida? Y bueno, incluso alguien comenta que está desarrollando una investigación, lo que no precisó es si es de pregrado o posgrado, puede ser de posgrado, y tiene esa inquietud. Precisamente la investigación que trabaja tiene que ver con ello y quisiéramos saber de voz de los secretarios arbitrales cómo va esa innovación y de tal manera que podamos aportar pues a quienes tienen interés en ir consolidando ello. Adelante, doctora. Bueno, con respecto a la innovación tecnológica, debemos partir de que toda innovación acarrea un costo, un gasto o una inversión, si quieren llamarlo así. Respecto al uso de la tecnología para la virtualización de los procesos, la digitalización de los documentos y para asegurar la identidad de aquellas personas que las elaboran y nos la remiten o la trasladan, ya se han implementado mecanismos, como muy bien lo han dicho los otros ponentes, los otros doctores, la firma digital. Ya existe, lo que falta es implementarla en los centros, de que cada secretario arbitral, cada secretario general y los árbitros lo tengan y lo puedan emplear en cada uno de sus documentos o comunicaciones electrónicas que hacen. Pero también debemos tener bastante presente que tanto en un medio físico como en un medio virtual debemos hacer presente o tener presente el principio de la buena fe procesal, de creer, no de creer, sino de considerar de que las otras partes nos entregan documentos que son veraces, ¿no? Porque
ya sea un documento digital o un documento físico, pues cualquiera puede sufrir algún tipo de modificación, de falsificación, pues que invalide el contenido o la prueba que quieren aportar. Eso puede suceder en cualquiera de las dos plataformas. ¿Se pueden implementar quizás más mecanismos para asegurar de que estos archivos digitales no sean modificados? Es posible. También para ello existen los llamados fedatarios informáticos, profesionales del derecho que llevan una capacitación especial y que como un notario dan fe de que los documentos que están digitalizados son verdaderos y fieles a los originales que constan en físico o que se han producido en algún momento. Entonces, creo que las herramientas las tenemos, solo que falta utilizarlas. Correcto, doctora, muchas gracias. Entonces vamos concluyendo ya este primer encuentro con sendas conclusiones y el interés de los participantes nos va pues trazando ese derrotero, ¿sí? El tema de la fuerza probatoria, la construcción de la prueba en un proceso arbitral virtual, fíjense qué tema ha surgido este segundo encuentro. El tema de la buena fe procesal en un proceso arbitral, ¿sí? Cómo ello debe de irse, no sé si reconstruyendo, pero sí fijando algunas suficiencias. El tema de la innovación tecnológica que se viene desarrollando en los centros de arbitraje. Y bueno, nos alegramos pues de que así sea, de que este encuentro ha sido bastante proactivo en ese sentido porque hasta es propositivo. Hay un reto de trabajar aún más de lo que ya se ha trabajado en esta jornada, de la producción de la prueba en un proceso habitual virtualizado. Todos los expositores han podido establecer, delimitar esa posibilidad. Incluso se ha hablado de la inspección en modo de la visualización de videos. No hay ese contacto físico material, pero sí hay un acercamiento a la representación de la realidad que está contenida en un video. Cotiura hablaba pues que la inspección tiene un peso 5 frente a la declaración de parte que tiene peso 1. Entonces diremos pues que ese video ya no tendrá peso 5, tendrá peso 3, pero que igual representa la realidad. La anterior exposición señalaba este tema de los documentos virtualizados en los cuales incluso intervenían personas vinculadas al ámbito informático que podían, en cierta forma, no sé si cabe el término, dar certidumbre, ¿sí?, de su veracidad. Entonces, ya hay un avance en ese sentido, ¿correcto? De cómo producir la prueba en un proceso virtualizado, un proceso arbitral. Bien, doctora Tané Coaila, entonces, ¿qué más innovación tecnológica en un proceso arbitral podría producirse? Mire el interés que ha despertado incluso en los colegas, en sendas investigaciones que están desarrollando, de conocer, fíjese, de fuente directa, fuente primaria, ustedes que han concluido estudios incluso de maestría, seguro, o ya se han titulado, saben que hay esa exigencia de acudir a fuentes de información veraz. Entonces, fíjense cómo ha devenido este encuentro en una posibilidad de una fuente primaria de información. A modo de entrevista, cómo los expertos, ustedes, secretarios arbitrales, secretarios generales de los centros de arbitraje, podrían expresar ello. ¿Qué más innovación tecnológica se puede producir? Adelante, doctora. Muchas gracias por el uso de la palabra. No debemos perder de vista un punto muy importante. Nosotros también somos custodios de información. Recibimos todos los aportes de las partes, ¿no? Entonces, también debemos innovar tanto en este proceso de priorización, también debemos innovar y acomodarnos a un proceso de seguridad de la información que nosotros estamos almacenando. Entonces, podría concluir que los retos que hemos mencionado hasta hace un momento son retos y que no hemos podido predecir justamente la pandemia, que quizás en aquel momento no se había virtualizado, lo que hemos mencionado, ¿no? Pero un reto persistente desde
que se da la opción de realizar el proceso es la seguridad de las actuaciones, de los documentos y de los procesos que nosotros reservamos. ¿Por qué? Porque debemos mantener esta reserva de información aún estando virtualizada. Se habla entonces de esta seguridad a través de diferentes software que se podría adquirir, no sé, tal vez en un próximo encuentro, conversar sobre los diferentes centros de arbitraje, sobre un cifrado de extremo a extremo, por ejemplo, como lo estaba haciendo otras cámaras de comercio mucho más grandes. ¿Por qué? Imaginémonos entonces que nosotros, almacenando esta información en una nube, se hackeen estas cuentas. Tenemos un respaldo de esta información, tenemos entonces alguna otra forma de recuperar esta información. Inclusive se habla en arbitraje internacional que la información está asegurada, es decir, lo cubre un seguro. Nosotros tenemos eso, se puede acceder o no, se puede acceder quizás de forma mancomunada entre un grupo de centros de arbitraje. ¿Por qué? Porque nuevamente, y reitero, somos custodios de información. Entonces debemos tener a la vista y tener en cuenta que debemos tener un programa adecuado, podríamos acceder a un programa adecuado que guarde esta información de terceros extraños que quizás puedan pretender acceder. No estoy diciendo ideas muy desprendidas de la realidad, porque hasta hace poco, me acuerdo que me hacen recordar que leí una noticia que habían hackeado las historias clínicas de un hospital y pedían una recompensa habían secuestrado información, ¿no? Esos son los nuevos delitos virtuales. Entonces nosotros estamos ahora, a partir de ahora, es un reto permanente, estamos en la capacidad de poder asumir este nuevo reto que se está planteando, porque los otros son superables, como se ha mencionado, lo estamos haciendo. Pero este nuevo reto es mantener, custodiar la información, un punto que no debemos perder de vista. Gracias, doctora. Importante lo que usted señala. Mire, por el tema de la seguridad tecnológica de lo que se confía para un proceso, o la prueba que se produce incluso, pero en tanto, hasta donde pueda de repente darse cuenta de esa información, cuando lo solicite la autoridad competente o cuando fuese menester que terceros conozcan y la ley lo permita, como un centro podría hasta facilitar ese acceso, en tanto lo permita la ley, de esa información. Son retos que van surgiendo y que habrá pues que tomar nota de ello. Muy bien, me parece que el interés, correcto, de los participantes en sus preguntas, en sus intervenciones, de los expositores en su experiencia, ¿sí?, de labor arbitral que vienen desarrollando, ha redundado en estas conclusiones que hemos podido ir estableciendo. La buena fe procesal, ¿sí?, en un proceso de arbitraje, el tema de la innovación tecnológica en un proceso de arbitraje, el tema de la producción de la prueba en un proceso de arbitraje virtualizado, cómo está sucediendo ello, y en fin, cada una de esas conclusiones que han surgido del aporte de ustedes y reiterar de la participación, de las preguntas de los participantes, que incluso han mostrado un particular interés en esta parte de cómo se produce la prueba y qué garantías procesales para ello existen en un proceso arbitral virtualizado. Da para sendas investigaciones y, cómo no, seguramente habrá esa posibilidad de hacer aún más especializado estos encuentros, y el reto está ahí planteado. Ustedes señalan incluso la necesidad de que este tipo de eventos se hagan más seguidos, se hagan ya una costumbre, una sana costumbre, para intercambiar ideas, intercambiar innovación, y que todo ello pues engarce, ¿correcto?, en que esta posibilidad de medio alternativo de solución de conflictos cada vez sea mejor.
Muchas gracias, estimados doctores, muy reconocido, agradecido por sus exposiciones, también a los participantes, y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches acá en Lima, Perú. Me dicen que también hay algunos participantes de fuera, y esto es posible, fíjense, esto es posible, y que quieren también compartir experiencias de sus países. Habrá oportunidad entonces para internacionalizar de repente este encuentro con ustedes, como no, interactuando con árbitros o secretarios arbitrales de otros países. Miren, sin habernoslo propuesto, también había esa posibilidad y siempre ha sido real de que de otras partes del mundo nos vean. Muchas gracias, muy buenas noches, un saludo cordial a ustedes y a todos los participantes. Muy buenas Gracias. noches. Buenas noches a todos los miembros y a los participantes. Buenas noches. Muchas gracias con todos. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, doctora Chacaliaza, Coaguila y demás doctores. Gracias.